¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Estamos aquí con el gusto de todos los domingos, de todos los días que predicamos, compartiendo este mensaje poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera poner este tiempo en manos del Señor Dios. Por favor, te pido, mi Dios, que abras el corazón, que abras la mente de todas las personas que escuchamos este mensaje, porque es un mensaje que viene directo de Dios, que viene directamente de su boca, Padre. Y al mismo tiempo yo te pido, Padre, que no permitas que hable mi persona, que hablen las ideas del hombre. No, mi Dios, sé tú siempre hablando, tú ministranos, por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados, buenos días. Este domingo 12 de julio quiero compartir con todos ustedes este mensaje que lleva por nombre Siendo diligentes para progresar hacia la madurez espiritual. Siendo diligentes. Vamos a analizar en su momento la palabra diligencia. Hoy por hoy empezamos con este pasaje que está en el libro de Hebreos 5, 11 al 14. Yo me voy a permitir leer la traducción Dios habla hoy y al principio te estoy dando tiempo para que busques tu Biblia, para que busques el pasaje Hebreos 5, 11, para que veas cómo lleva un título. Este título dice exhortación a progresar en la fe. Mientras que la traducción al lenguaje actual dice, el mismo pasaje dice, aprendamos más acerca de Dios. Entonces, esto es lo que nos va a dar la madurez espiritual, aprender más de Dios. Y entonces dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. A cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros, en cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Este pasaje, amados, el autor del libro de los Hebreos lo dirige a los hebreos, a los judíos que se convirtieron a Cristo, pero que no continuaron con entusiasmo, que no continuaron con afán en el camino a Cristo, sino que empezaron a distraerse con otras cosas del mundo, otras cosas de su tiempo, y vamos a ver que esto trajo una consecuencia muy grave, que es una consecuencia muy seria. Ahora, quiero platicarte que la Biblia es un libro vivo, que la palabra de Dios es apta para ser escuchada y aplicada en todo tiempo y en todo momento. Entonces, no nos quedemos con la idea que es una exhortación a aquellos judíos de la antigüedad. No, también seguramente te van a caer veintes como me cayeron a mí, porque también nosotros estamos expuestos a muchas distracciones de nuestro tiempo y esto eventualmente puede estarnos distrayendo del camino de Dios. Y vamos a ver que hay cuatro características que nos van a limitar al crecimiento espiritual, que nos van a limitar a la madurez espiritual. En el libro original, en la Biblia, en el lenguaje original, nos habla que la madurez es sinónimo de perfeccionamiento. Entonces, si tú te puedes imaginar una fruta que está ya madura, una fruta que está en su momento, es una fruta perfecta para consumirse. Entonces, nosotros debemos de tender a la madurez, debemos de tender hacia el perfeccionamiento y no tenemos que ser mediocres, no tenemos que ser conformistas. Entonces, la primer limitación que tenemos
es la indolencia a la palabra. Indolencia, nosotros podemos pensar en algo que nos aqueja, algún pequeño dolor que tenemos, pero que no le hacemos caso, como un piquete de mosco a lo mejor, o como aquel rozón que nos dimos y nos produjo eventualmente un dolor, pero sabemos que está ahí, pero no le hacemos caso. A esa indolencia se refiere esta primera característica. La indolencia es como una indiferencia, como que sabemos las cosas de Dios, como que conocemos la palabra, pero ahí la tenemos almacenada y no la ponemos por obra. Es importante que nosotros reflexionemos en esta otra palabra de Dios que dice que seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, pero no la ponemos por obra, estamos siendo indiferentes a esa palabra. La tenemos solamente ahí guardadita. Nuevamente los voy a llevar del pasaje que leímos, lo vamos a fraccionar. Vamos a ver primeramente Hebreos 5, el versículo 11. Entonces, si me acompañan, por favor, dice: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Cuando digo ustedes, el autor se está refiriendo no solamente a los judíos de la antigüedad, sino también a nosotros. Nosotros podemos ser lentos en alguna circunstancia, en algún área de la vida. Si no nos interesa progresar en esa área de la vida, pues nos podemos quedar lentos. Pero voy a poner un ejemplo para que quede muy claro. Si nosotros hacemos una carrera atlética y quedamos en último lugar, pues es porque fuimos lentos. Y esa lentitud, si no nos agrada, podemos ejercitar nuestro cuerpo para fortalecer nuestras piernas, para fortalecer nuestro abdomen, para tener una mejor alimentación, y eso que antes era lentitud se pueda convertir en velocidad, en un buen velocista, en una persona que hace rápida las cosas. Pero ok, ese es en el campo físico. Vamos a pensar otra cosa, otra área. En la cocina, hay veces que cortas una cebolla para hacer unos huevos a la mexicana y vas en esta situación. Lo hiciste con lentitud. Nosotros vemos a los chefs cómo le hacen y tienen una rapidez impresionante. Entonces, hago esta aclaración para que no pensemos que es una palabra ofensiva. Simplemente la palabra que dice lentos para entender. Ustedes son lentos para entender. Significa que no hemos puesto la atención debida para tener más rapidez en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder tener mayor rapidez? Pues ejercitándonos. Una cosa que a nosotros nos cuesta trabajo al principio y cuando logramos hacerlo, lo hacemos, pero con un ritmo lento, a fuerza de estarlo ejercitando y estarlo moviendo y estarlo ejercitando muchas veces, vamos a hacerlo rápido. Y esto significa que la persona que está en el púlpito predicando un mensaje suelta una palabra, ¡pum!, tú la captas y tu cerebro rápidamente la mueve a entender exactamente lo que quiso decir. Te quiero decir que no es solamente en el campo bíblico, en el campo teológico. Esto ocurre en todas las áreas del conocimiento. Por eso es que a los estudiantes se les lleva desde los rudimentos. Y aquí en la Biblia también vemos cómo nos es llevado desde los rudimentos, que es primeramente el alimento espiritual es en forma de leche, como a los bebés que se les da lechita. ¿Ok? Entonces, posteriormente, ya que puedes digerir la leche, ya que puedes digerir los rudimentos, entonces ya puedes tener acceso a un alimento más sólido, a un alimento más consistente. De hecho, todo tu cuerpo se va adaptando para poder dirigir y asimilar todos esos nutrientes. Lo mismo pasa en el campo espiritual. Exactamente lo mismo ocurre. Pero nosotros debemos ejercitar.
Nosotros no debemos de quedarnos con la idea que solamente unos deben de crecer como los pastores o como los apóstoles o como los profetas, como los evangelistas, como los maestros. No, el crecimiento es para todos. El alimento es para todos. Y el producto o lo que produce alimentarse bien debe de observarse en en todo el pueblo de Dios. Muchas veces creo que somos conformistas. Muchas veces creo que nosotros decimos, ok, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú recibes el Espíritu Santo, entonces tienes la promesa de la vida eterna, porque eso es lo que nos dice Dios continuamente cuando leemos sus pasajes en la Biblia. Dice, para el que cree todo es posible. Eh, por tanto, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces me basta con creer y ya con eso tengo vida eterna, ya con eso tengo garantizado que el día que yo parta a la presencia del Señor, me vaya directamente con Él y no a otro lugar. Con eso es suficiente para mí. Amados, tenemos la oportunidad de tener una vida en bendición en este mundo, debemos aprovecharla. Si nosotros podemos estar progresando y nosotros podemos estar conociendo más a nuestro Creador, podemos estar conociendo sus enseñanzas, sus leyes, sus todo lo que Él, sus preceptos, todo lo que Él quiere que nosotros sigamos para tener una vida conforme a Él. Eso es lo que Él desea para que nosotros podamos progresar. Sin embargo, nosotros muchas veces somos indiferentes a su palabra. Nosotros ya aprendimos que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¡Ay, qué padre! Tengo un Dios maravilloso. Y ya. Y se nos olvida. Y nosotros podemos darnos cuenta que hay algunas cosas que se olvidan porque de domingo a domingo, cuando estamos en una iglesia presencial, soltamos una palabra y la gente se queda como que fuera la primera vez que la escuchara. Y eso es lo que pasa, amados. Cuando tú oyes una vez una cosa y no la ejercitas, la siguiente vez que la oyes pareciera que es la primera vez que lo escuchas. Pero pasa mucho tiempo de un domingo que la escuchaste al siguiente domingo. Por eso es que en ese lapso de tiempo tú debes de cultivar para ti el aprendizaje de Dios, el aprendizaje de Cristo. Y una vez que lo aprendas, lo más recomendable es inmediatamente ponerlo por obra. Así como cuando aprendes un idioma nuevo. Cuando aprendes un idioma nuevo, si tú tienes todos los conocimientos y nunca los utilizas, lo más probable es que se te olvide ese segundo idioma. Pero si aprendes una frase y tratas de ponerla por obra, si tratas de ponerla inmediatamente en acción, vas a ver cómo tu cerebro empieza a recordar todo esto que tú ejercitas. Muy bien. Entonces, la palabra lento en hebreos o tardo, que escuchamos también o que podemos leer en la Biblia Reina Valera 60, se traduce como perezosos. Y precisamente es eso. Tú imagínate un atleta que no quiere entrenar. Imagínate un estudiante que no quiere estudiar, que su examen es el próximo jueves y entonces va postergando, porque dice, ay, tengo otra cosa más importante que hacer, o tengo que contestar un mensaje que me mandaron y no he tenido oportunidad, o quiero escuchar esta canción, no lo sé, pero entras en un campo que se llama procrastinación, que quiere decir que las cosas importantes las vas dejando para después. Y cuando tú dejas una cosa para después, cuando tú quieres tener un devocional y dices, pero ya es la hora de desayunar, mejor desayuno y después hago mi devocional. Está bien. Vas, desayunas, te sientas, oras por los alimentos, compartes con tu familia, se termina esa hora y entonces dices, no puedo estudiar ahorita porque toda la sangre se encuentra en el estómago haciendo la digestión, pero en 1 o 2 horas hago mi devocional. Y vas postergando y vas postergando y de alguna manera, muy adentro de ti, sabes que en realidad es pereza, sabes que en realidad no quieres hacerlo.
sabes que en realidad no quieres tomar la Biblia, abrirla, empezar a escudriñar la palabra y encontrar algo que salte y que tú digas, wow, gracias Dios, me hablaste esta mañana. Entonces da un poquito de flojera y eso es precisamente lo que en hebreo significa esta parte. Lento, tardo significa pereza. Entonces, esta primera característica la podemos asociar con pereza, con la pereza que tenemos para durante de lunes a domingo, que es el siguiente día en el que acudes a la iglesia a prepararte, a recibir otra vez palabra por parte de la persona que le toca predicar ese día. Pasaron muchos días en sequía y se desentrenó la mente, se desentrenó nuestro corazón, se empiezan a bajar los ánimos. Y eso es lo que no queremos, amados. Entonces, si queremos una madurez, tenemos que estar de continuo escudriñando la palabra. Tenemos que estar de continuo con otros miembros de la familia o con otros miembros de la iglesia. Oye, fíjate que me encontré un pasaje sensacional. Te va a volar la tapa de los sesos. ¿Cuál es? No, pues es Filipenses 2:7. Y que dice que Dios, Jesús ni siquiera pensó el hecho de ser Dios. Él se despojó de todo para ser como un siervo. ¿Tú te imaginas? ¡Wow! No me digas, platícame más. Y entonces empiezan a intercambiar esa palabra y al rato es la riqueza y al rato lo único que puedes tener en tu corazón y en tu mente es palabra de Dios. Porque estás pensando, estás hablando. Fíjate que en la administración, creo que fue del doctor Cedillo, se hablaba de una forma para simplificar la administración, precisamente. Y entonces uno de los lemas era, para ser director tienes que vestirte como director, tienes que pensar como director, tienes que actuar como director, tienes que leer las cosas que lee un director. Y así decía todas las cosas que atañen a ser director. Y lo mismo para un subdirector y lo mismo para un jefe de departamento, etcétera. Entonces, aplicando esta enseñanza, yo te diría, si tú eres un creyente de Dios, tú tienes que hablar como un creyente de Dios. Tú no tienes que meter en tu conversación cosas vanas. Si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que ser como Él. Un discípulo es como si fuera, en el mejor sentido de la palabra, como si fuera un títere, de esos que te toman los hilos y tú mueves las manos. Claro, hay de amos a amos. En este caso, yo sí quiero ser un discípulo de Jesús, yo sí quiero que Él me conduzca. Entonces tienes que hablar, tienes que pensar, tienes que expresarte. En otras palabras, tienes que dar fruto del Espíritu que tienes contigo. Quiero recordarles que el pueblo de Israel, una vez que había sido rescatado de la esclavitud, quería volverse a Egipto. Dios hizo todo un plan con Moisés, que lo puso como obrero junto con su hermano Aarón, para que rescatara a su pueblo de la esclavitud. Había estado cautivo en Egipto por más de 400 años. Y generación tras generación, ya la generación que seguía, ya los bebés, sabían que ellos iban a estar destinados a las obras tediosas, a las obras de construcción en servicio de Faraón. Eran esclavos desde que nacían hasta morían. Y entonces Dios le dio un plan a Moisés para sacar a su pueblo. Y lo saca, no fue nada fácil. Hubieron muchas cosas de por medio que seguramente tú conoces muy bien este pasaje. Y habiéndolo sacado, una de las últimas cosas a las que se enfrentó el pueblo fue el Mar Rojo. Y Dios en su inmensa misericordia abrió el mar para que pasaran por seco hasta el otro lado y después lo cerró y ahí quedaron sepultados en el agua todos los carros de Faraón y todo su ejército. Fue una proeza impresionante, pero la gente lo olvidó muy pronto. La gente después empezó a adorar a un becerro de oro hecho de fundición de todos los artefactos y cosas que traían las mujeres y anillos y pulseras de oro. Empezaron a hacer
cosas impresionantes. Y llegó el momento de haber caminado tanto y tanto que le decían, oye Moisés, mejor regrésame a Egipto, yo estaba mejor allá. O sea, se les olvidaba cómo era la vida de esclavos. Y eso es lo que muchas veces la gente quiere hacer. No quiere ir hacia la tierra prometida, hacia la tierra donde fluye leche y miel. Se quieren quedar estancados en la esclavitud, en la ley del menor esfuerzo. Amado, lo único que tenemos que hacer es preguntarle a papá, papito, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a enseñar esta mañana? Abres tu Biblia, oras al Espíritu Santo, dame revelación esta mañana, quiero comprender más de ti, quiero saber. Y todo lo que leas, si hay alguna cosa que no sabes, la subrayas, buscas en el diccionario, lo vuelves a leer, te buscas una concordancia, buscas un comentario bíblico y entonces va a haber un crecimiento impresionante. De otra manera, cuando nosotros tenemos conocimiento y no lo ponemos por obra, todo lo que no sirve, la mente lo va sacando, lo va expulsando. Y no es que lleguemos a un nivel, no. Llegamos a ese nivel y si no ejercitamos, retrocedemos. Lo mismo pasa en cualquier área. Tú te estás ejercitando para correr, una carrera atlética, te empiezas a ejercitar, después te fatigas, te aburres y te sientas. A las 2 semanas que vuelves a querer correr, no te encuentras como hace 2 semanas que lo dejaste. No, lo has perdido todo y empiezas de cero. Es igual en esta parte también. Ellos, los israelitas, fueron liberados de Egipto, pero nunca disfrutaron del reposo de la tierra prometida de Canaán. ¿Y sabes por qué razón? Porque ellos no tenían discernimiento. Pues no, si ellos no conocían de las cosas de Dios, ni se platicaban entre ellos, ni buscaban ampliar sus conocimientos, ni ampliaban tener una comunión más íntima con Dios, pues entonces ellos no tenían discernimiento. Entonces, ese viaje que duró 40 años, pudo haber estado resuelto en 40 días. En 40 días pasaron por Jericó y en 40 días mandaron a 12 espías. Por cada una de las tribus se solicitó que mandaran a un hombre sabio. Ahora, quiero decirte que un hombre sabio no es sinónimo de ser un hombre que tiene grandes conocimientos de Dios, o que es un hijo de Dios, o que es un creyente, o que ama a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No por fuerza. Y lo vamos a ver conforme te relate las cosas. Estas 12 personas, que entre otros iban Caleb y Josué, se internaron, echaron un vistazo, vieron que los frutos eran enormes y vieron grandes cosas. Y cuando regresaron a darle el relato a Moisés de todo lo que había, ellos empezaron a menospreciarse a sí mismos y decir, no, ellos son como gigantes, ellos a nosotros nos ven como langostas. Y empezaron a decir, y todos, sí, sí es verdad. Mientras tanto, Caleb y Josué decían, no es verdad, nosotros nos podemos instalar y Dios nos va a sostener con su diestra poderosa y Él nos va a ayudar. Claro, valió mucho más la opinión negativa y además de 10 personas que de 2 justos. Y por esa razón, todas las personas que escucharon y estuvieron de acuerdo con que Dios no iba a poderlos llevar a la tierra prometida en ese momento, tuvieron que caminar 40 años. 40 años de los cuales estas personas de esa generación no pasaron. Obviamente murieron en el trayecto. No pudieron porque no tuvieron confianza en Dios. No pudieron porque les faltó madurez espiritual. Les faltó conocimiento. Por eso de ahí una y otra vez que leemos que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amado, no te quedes con la idea que este es un libro escrito para aquellos judíos, también para este pueblo remanente de Dios que somos todos nosotros, que somos todos los creyentes de Jesucristo, que somos todos los cristianos. Si Él hoy toca tu corazón y te sacude como a mí me sacudió, amado, es tiempo de dejar la indolencia, es tiempo de dejar la indiferencia,
Es tiempo de empezar a prepararte, de empezar a leer. No hay mejor libro, puedes tener muchos libros, amado, pero no hay mejor libro que la Biblia. En la Biblia es el manual donde viene todo. Asegúrate que cuando la leas le pidas revelación al Espíritu Santo. Ahora, quiero decirte también que en esta primera parte, donde se le bebe leche, que son los primeros rudimentos, es una condición para el nuevo creyente. Pero quien ya conoce la palabra de Dios debe tener acceso a otras cosas. Pero si tú hoy te quedaste en la tabla de multiplicar del 2 y no quieres pasar a la del 3 o a la del 4 o a la del 10 y empezar a ponerla por obras y empezar a calcular las dimensiones que tiene un terreno, si tiene 27 metros de fondo, si tiene 3 metros o 10 metros, sabemos que multiplicar 10 por 27, 270, y no empezamos a poner por obra todos los conocimientos, nos podemos quedar estancados. ¿Okay? Esta generación que no pasó se hizo tarda para escuchar. O sea, tú puedes escuchar la palabra y ser diligente, o puedes escuchar y decir, ok, y tratar de rumiarlo, tratar de pensarlo con más calma. Y eso es lo que les pasó a ellos. Entonces, fíjate que en el libro de Hebreos 3, 9 al 14, Dios les habla y les da una palabra tremenda. Y yo no quisiera que eso nos sucediera a nosotros. Fíjate, dice, es Hebreos 3, 9 al 14, dice, durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero solo si seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Ellos fueron incapaces de escuchar la palabra, recibirla y actuar con fundamento en ella. Uno de los primeros síntomas de apatía espiritual en el creyente es la indolencia hacia la Biblia, que es la palabra de Dios. Todo le parece aburrido. Ha perdido el interés por la predicación y las enseñanzas bíblicas. Y esto, amado, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, tú estás como en un estado de euforia. Tú dices, wow, y a todo mundo le quieres compartir y a todo mundo le quieres decir. Y eso le llamamos el primer amor. Creo que cuando en el pueblo de Dios nosotros nos referimos al primer amor, como que no situamos lo que realmente debe de decir esa palabra. Poner a Dios en primer lugar, hoy y siempre. Cuando alguien dice, ay, es que estás en el primer amor, eso significa como que, ay, está un par de enamorados que se acaban de casar, ay, es que están en la luna de miel, como diciendo, pero espérense unos 10 años o 20 y va a empezar el verdadero matrimonio. No, amado, no es así. El primer amor es Dios y es el día que lo recibes y es todos los días. Porque si no, entonces vamos a entrar en el segundo punto, que es la incapacidad de compartir la palabra. Ahora,
como te digo, tú eres capaz de compartir la palabra cuando recién la recibiste a todo mundo, a tus hermanos, a tu tía, a tu mamá, a tus parientes, a tus vecinos, a todo mundo le quieres compartir. Ahora, muchas veces nos topamos con que te dicen, no, a mí dame oportunidad, yo no quiero saber de eso hoy. Y a lo mejor te dice, a lo mejor a ti te hace mucho bien, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Por cierto, quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Quién puede creer mejor en Dios? ¿Uno que crea a su manera o uno que crea la manera de Dios? Porque Dios hizo todas las escrituras, porque Dios eh, puso al Espíritu Santo en cada uno de los escritores para que ellos escribieran de acuerdo a lo que Dios quiere que diga la Biblia. Es decir, fueron inspirados por Dios. En segunda de Tesalonicenses, en segunda de Tesal, perdón, bueno, no me acuerdo de la cita exactamente, creo que sí, bueno, segunda, dice, toda escritura ha sido inspirada por Dios, toda escritura ha sido inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para escudriñar. Entonces, si toda la palabra ha sido inspirada por Dios, todo lo que nosotros debemos de saber, eh, todo lo que nosotros debemos de saber referente a Dios, por cierto, es segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Ahí es donde nos señala que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, amado, nosotros hemos sido hechos para recibir esa palabra, para conocerla, para comprenderla, para poderla compartir. Pero tenemos un enemigo en común que está tratando a toda costa de poner una barrera. Y cuando la gente nueva empieza a tratar de compartir esa palabra, y entonces vemos que se nos cierran las puertas y uno no quiere saber y otro dice, a ti te va a hacer más provecho que a mí. Y entonces empiezan a decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. De esa forma estás invalidando todo lo que Dios escribió, porque tú dices, yo no creo que Dios tenga una mejor manera que la mía. Por esa razón, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo hago las cosas como yo creo que deben de ser. Y tal vez no lo digas, pero implícitamente no es como Dios quiere que sean las cosas, su propia palabra. Bueno, continuamos. Esta avidez que tú tienes para que la gente conozca la palabra, te la da ese preciso momento. Desafortunadamente en ese preciso momento no tienes todos los conocimientos para poderle compartir a una persona que quizás esté en la postura de rebatirte y decirte, a ver si es cierto que Dios es tan bueno, ¿por qué hay niños huérfanos? O a ver si es cierto que Dios es tan bueno, ¿por qué hay enfermos? Y entonces se puede quedar paralizada un nuevo creyente. Entonces, amados, todo eso nos lleva a este punto que es la incapacidad de compartir la palabra. Pero en todo tiempo es oportuno empezarle a compartir a la gente. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar palabra. Él te va a dar los elementos para que tú compartas a la gente. No tienes que convencer, no tienes que pelear, simplemente tienes que decirle, Dios te ama. Cristo te ama. Cristo se fue directo a la cruz del Calvario y murió por ti y dio hasta la última gota por el amor que te tiene. Eso es lo único que tienes que decirle a la gente, eso es compartirle la palabra. Pero en Hebreos 5:12a nos dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Fíjate, en este orden de ideas, cuando tú ves una buena película, tú quieres salir ya del cine, ni siquiera te quieres esperar a ver los créditos, ya te quieres salir para comentarle a todos que he visto una película sensacional
y que quieres que todo el mundo la vea porque es una película genial desde tu óptica. Y eso se llama pasión. O sea, tú tienes una pasión por compartir algo bueno que tú conociste. Y eso es lo que nos debe de mover a los creyentes, a los que amamos a Dios, a los que sabemos que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros y entregó hasta la última gota de sangre por el amor que nos tiene. Y con esa pasión, si tú lo puedes comprender y puedes entender que alguien muera por ti, tú dices, wow, yo quiero platicarles algo. Cristo murió por mí y también murió por ti. No, pero no, espérame, escúchame, por favor. Tienes que entender, tienes que escuchar que hay un Dios que te ama, que es el Dios que hizo todas las cosas que ahora vemos, lo hizo a partir de lo invisible. Que Dios con sus manos, con su voz, creó todo el universo, creó al primer hombre y a partir del primer hombre a la primer mujer, los constituyó como esposos, tuvieron hijos, o sea, déjame platicarte. Esa es pasión, esa es una pasión que no debemos de perder nunca. Y eso lo vamos a lograr con la madurez espiritual. Entonces, esta madurez espiritual la vamos primeramente a adquirir no siendo indiferentes, no siendo indolentes a la palabra de Dios. Tenemos que sentirla, tenemos que sentir como un fuego ardiente en nuestro corazón y poderla transmitir. Amén. La tercera característica para una inmadurez espiritual es la incompetencia para poder comer alimento sólido. Y te voy a leer en el pasaje que estamos, te voy a leer Hebreos 5, 12b. Dice, han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y entonces, aquí vemos en esta epístola que la palabra leche es análoga con los primeros rudimentos, con lo primero que hace un bebé. Un bebé, la primera alimentación que tiene, cuando está en el seno materno, pues obviamente todos los nutrientes pasan vía cordón umbilical. Pero una vez que está afuera, el primer alimento es la leche materna. Y a través de la leche materna se confieren todos los alimentos necesarios para el crecimiento y desarrollo de este bebé. Si nosotros hacemos una analogía, el que nace de nuevo, la persona que conoce a Dios, la persona que conoce a Jesús y lo recibe en su corazón, está naciendo de nuevo. Y como es un nacido de nuevo, no se le puede meter alimento sólido espiritual, tiene que ser alimento lechita, tiene que ser algo que pueda digerir fácilmente, comprender y poner por obra. Todo alimento que tú utilizas es para ponerlo por obra. Si tú eres un estudiante, te tienes que alimentar bien para poder rendir en el estudio y en la escuela. Si tú eres un atleta, te tienes que alimentar bien para poder rendir en tu ejercicio. Si tú eres un creyente, te tienes que alimentar bien. Primero con los rudimentos. ¿Cuáles eran esos rudimentos? El tiempo que estuvo Jesús en la tierra, lo que nosotros aprendemos en los 4 evangelios, lo que nos relata Marcos, Mateo, Lucas y Juan concerniente a la vida de Jesús desde que nace, toda su vida en familia, su ministerio, toda su obra, sus milagros, su muerte en la cruz, su resurrección. Todo eso son los rudimentos y es bien importante que nosotros lo conozcamos porque esa es la base, digamos que ese es el punto de arranque, esa es la lechita, ese es lo primero que debe de tener una nueva persona en Cristo Jesús. Pero después tiene que aprender la parte que es el alimento sólido. Y esto es el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, ya constituido como un sacerdote, ya constituido como el Rey de Reyes, como constituido en este reino de Dios. Ahora, si hay un reino de los cielos, si hay un reino de Dios, el Rey
es Jesucristo. Y Él también en los evangelios, especialmente en Mateo 4, en Mateo 5, Mateo 6, nos habla exhaustivamente del reino. Y nosotros somos parte de ese reino. Nosotros vivimos en ese reino. Y nosotros debemos de saber qué debemos de hacer para estar en ese reino. Cómo debemos obedecer, cómo debemos hacer reverencia, cómo debemos atender con diligencia todo lo que nos diga nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una cosa que es muy importante y que te la quiero leer en este momento. Se encuentra en Hebreos 13:20 al 21. Y dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por siempre. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Amado, eso es lo que Dios quiere para nosotros. El mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Dios con ese gran amor quiere hacer una gran obra en cada uno de nosotros. Pero nosotros no vamos a poder hacer esa obra si solamente esperamos y recibimos. Nosotros también necesitamos poner de nuestra parte. Nosotros debemos de procurar ya nuestro alimento sólido. Si nosotros ya empezamos a crecer, empezamos también a necesitar un alimento diferente para actividades diferentes, para pensamientos diferentes, para poder discernir, para poder hacer otro tipo de cosas, para poder comprender el ministerio de Jesús en este tiempo. Así que, amado, una parte, seguramente la mayor, a lo mejor el 90% o más, Dios la hace, pero tú también tienes que hacer algo. Tú también te tienes que preparar, también tienes que leer, también tienes que procurar tu alimento espiritual. La cuarta característica que nos lleva a una inmadurez espiritual es la inexperiencia en aplicar la palabra. Y en este mismo pasaje vemos en Hebreos 5:13 al 14 que dice: son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. La falta de discernimiento es una característica de los niños. Los niños pequeños tienden a llevar todo objeto a la boca, porque ese es su centro de placer, porque a través de la boca, a través del sentido del gusto, es lo que los llena de placer. Entonces ven algo brillante, algo colorido, algo que se mueve y lo toman y se lo llevan a la boca. Y lo hacen sin pensar, lo hacen de manera instintiva, lo hacen de manera espontánea. Y muchas veces a los bebés en Cristo también quieren satisfacer los sentidos de su cuerpo, como la vista, por ejemplo, y ¡ay, qué bonito pensamiento! Y a lo mejor vemos un pensamiento que es del horóscopo, ¿no? Si tú te fijas en el horóscopo, pues a todo mundo le gusta porque dicen cosas tan impersonales, pero aparentemente buenas. Este día vas a conocer a alguien que te va a caer muy bien. Ok, pues no es una maldición, pues ok. Pero si tú te empiezas a aficionar con ese tipo de cosas que halagan a tus sentidos, o empiezas de otros falsos profetas o de otras religiones tipo Buda, y ves a un Buda ahí sentadito y dice, Buda quiere que seas rico y que, o sea, si ese tipo de cosas las oyes lindas, es muy probable que te empieces a distraer, como le pasó al pueblo de Dios, el cual fue exhortado con este mensaje poderoso,
porque se estaban distrayendo con las cosas externas, se estaban distrayendo con los ídolos externos. Amado, realmente han pasado muchos años de ese entonces, como 2000 años, bueno, quizás como 1940 años, porque se escribió aproximadamente en el libro en el año 60. Pero si tú te das cuenta, no dista mucho de nuestra realidad, porque el punto crucial, el punto álgido, es que si tú te separas de Dios, en breve vas a empezar a dudar de Él. Y en breve vas a empezar a desoír su palabra poderosa, en muy poco tiempo. Es, eh, Hay un predicador que yo escuché una vez y que decía que muchos cristianos viven a la mitad de Egipto y Canaán. Es decir, ya fueron rescatados de Egipto y van caminando por el desierto y ahí se sienten cómodos, porque ahí hay vestido, porque ahí hay alimento, porque ahí hay calzado, porque ahí hay agua. Y no les interesa mucho llegar a la tierra prometida, al reposo que Dios ha preparado para ellos. Ellos dicen, con esto es suficiente. Y muchas veces habemos cristianos que con eso nos conformamos. Con que ya recibimos a Dios, ya salí de la esclavitud del pecado, ya Dios me limpió del pecado y ahora digo, ok, pues creo a Dios, lo amo, pero bueno, pues también congenio con las ideas que veo en internet y también congenio con estas otras ideas que me da algún libro secular, pero no entregamos nuestra vida por completo a Dios. Y esa es la razón por la que Dios todavía no nos entrega todos los tesoros, que todavía no nos entrega toda la herencia. Nosotros somos coherederos conjuntamente con Jesucristo. Pero te voy a poner un ejemplo. Hay muchos padres que esperan a que su hijo tenga 18 años y le regalan un relojazo. No voy a decir marca, simplemente imagínate un relojazo. Y el joven se lo pone y ve que es de oro y que tiene una carátula especial, o le regalan una pluma fuente, una marca preciosa. ¿Por qué no se la regalaron cuando eran más chicos? Porque seguramente no lo iban a valorar, seguramente iban a agarrar esa pieza preciosa y la iban a entregar o la iban a regalar o a malbaratar. Por eso es que se espera hasta que haya una madurez por parte del hijo para que el padre le pueda otorgar un buen regalo. Yo no digo que eso es lo que tiene que hacer un padre. Un padre igual y te puede brindar su amor y su apoyo incondicional toda la vida. Lo que me refiero es que son estampas que vemos en películas o que leemos en algún libro, que los padres cuando se casa el hijo o cuando se termina su educación universitaria, entonces le da un buen regalo, porque saben que han madurado, porque saben que lo pueden aquilatar, porque saben que pueden darle un valor. Igual Dios. Dios no nos ha dado toda nuestra herencia porque sabe que somos inmaduros espiritualmente. Y de nosotros, en nosotros está que nosotros adquiramos ese conocimiento y esa madurez. La nación de Israel en los días de Moisés carecía de discernimiento y por lo tanto no recibió la herencia prometida. ¿Cuál era la herencia prometida? La tierra donde fluye leche y miel. Esa era la característica. O sea, ustedes van a salir de este desierto para estar en un lugar donde todo lo que siembren se va a dar, donde los animales que ustedes cultiven, por decirlo así, van a crecer, van a dar buena crianza. Todo lo que ustedes hagan, pero desafortunadamente mucha gente prefirió quedarse en el desierto. Muchas personas, como decía aquel pastor, prefirió quedarse entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Es un viernes que ya Jesús murió por nosotros, ya nos entregó su sangre, ya obtuvimos su salvación, pero no queremos vivir toda la dicha de la resurrección, no queremos vivir todo eso. Es muy probable que todo eso nos exija conocimiento, que nos exija
compromiso, que nos exija vivir como un pueblo de Dios, como un pueblo limpio, como un pueblo que se abstrae de hacer todo lo que la gente común hace, de escuchar todo lo que la gente escucha y además publicar falsas notas como ciertas. Amado, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener conocimiento de las cosas de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, al Espíritu Santo, todos los días tenemos que pedirle que nos guíe en su precioso camino. Si no, amado, ¿qué diferencia hay entre un incrédulo y nosotros? La gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, no, ese es un gran error. Somos hijos de Dios los que le hemos pedido a Dios su paternidad. Los que hemos hecho una oración y le hemos dicho, Dios Padre, yo creo en ti y creo que tú levantaste de entre los muertos a Jesús. Y Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y la palabra de Dios dice que si tú has hecho esta oración en voz audible, entonces serás hecho hijo de Dios. De otra manera, solamente eres parte de la creación, eres una criatura de Dios, a la cual Dios ve con misericordia, ciertamente, porque el amor de Dios es grande. Pero hijo, solamente el que le pide su paternidad. Y Dios está esperando a que tú le pidas la paternidad para decirte, bienvenido a casa, hijo. Claro que te recibo. Porque acuérdate que desde el tiempo de Adán nosotros fuimos destituidos de su gloria. Fuimos destituidos por una equivocación, por no confiar en Dios. Dios dijo, no coman de ese árbol. Y ellos no confiaron. Ellos lo hicieron a su manera. Ellos pensaron que teniendo la sabiduría de Dios iban a ser mejores comiendo de ese fruto, obviamente engañados por el enemigo. Así que, amado, no hagamos las cosas a nuestra manera, siempre salen mal. Y si hoy te he podido convencer, además, esto que te estoy diciendo está escrito en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, por si quieres leerlo. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Eso es lo que dice. Y esa es la paternidad que tú le estás pidiendo esta mañana. Y si tú lo haces, Él te va a decir que sí y te va a abrazar. Es importante, tenía que hacer esta diferencia porque hay veces que creemos que todos somos hijos de Dios. No, solo los que pedimos esa paternidad. Entonces, te decía, la habilidad para discernir el bien y el mal es una parte vital de la madurez cristiana. A medida que crecemos en la palabra, aprendemos a aplicarla en la vida diaria. Al aplicarla ejercitamos nuestros sentidos espirituales y crecemos en discernimiento espiritual. Nosotros hemos leído la Biblia y nosotros hemos comprendido que hay espíritus de maldad, que hay espíritus de iniquidad. Y lo hemos leído en muchos pasajes. Por ejemplo, Jesús cuando se encuentra con el Gadareno. Era un hombre que tenía dentro una legión de espíritus malos, de demonios, para decirlo con la palabra que es. Y toda la gente de ahí estaba escandalizada y le tenía mucho miedo, andaba desnudo, andaba en el panteón y corría y todo. Y cuando se presentó Jesús, le dijo, ¿por qué has venido aquí? Yo te conozco. Y entonces, para no hacerte largo el relato, con voz poderosa y voz de mando, Jesús expulsó a todos los demonios que estaban en ese hombre. Y entonces el hombre pudo descansar. Ciertamente, amado, hay demonios en este mundo. Nosotros no lo podemos ver, pero sabemos que hay demonios. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros no permitirá que ninguno de esos demonios entre en ti. Pero es bien importante, amado, que tú tengas este discernimiento. Es importante que nosotros podamos ejercitar todos estos dones que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú sabes que hay un demonio y quieres expulsarlo,
tienes que decir, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando estás nuevecito, no sabes hacerlo. Y a lo mejor tomas tu Biblia y dices, en el nombre de Jesús, fuera, te vas. Y sientes que te mueres, sientes que te van a agarrar. Pero a medida que lo dices otra vez, a lo mejor la segunda vez, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Y ya después con más autoridad cada vez. ¿Por qué? Porque lo ejercitas. Cuando oras, a lo mejor oras y te ponen en tu iglesia a qué ores por determinada situación. Hermano, por favor, puedes orar para comenzar esta clase. Ay, Diosito, pues te pido que seas bueno y que nos enseñes esta mañana. Amén. Y es una oración que agradó a Dios, pero fue una oración de un niño de leche. Conforme pasa el tiempo, a lo mejor le dices, amado Padre Celestial, en esta hora yo te pido que pongas las palabras correctas en el profesor y que dispongas de mi corazón y de mi mente para que todo lo que diga el profesor acerca de ti sea además filtrado para que no lleve ninguna otra enseñanza. Te doy gracias por ese tiempo. Y conforme tú vas ejercitando en oración, en adoración, en cualquier ámbito de la vida de Dios, vas a ir madurando, es decir, vas a ir tendiendo a la perfección. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un modelo de perfección que se llama Jesucristo. Es el varón perfecto y nosotros queremos llegar a esa talla. Nosotros queremos alcanzar esta talla. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Leyendo, documentándonos, aprendiendo, preguntándole a nuestros hermanos mayores en la fe. Oye, ¿por qué dice la palabra esto? Dice esto, no entiendo, explícame. Tienes que ir y sentarte en la escuela dominical, tienes que ir a un curso de teología bíblica, tienes que ir, no lo sé. Hay tantas cosas al alcance. Ahora con esta tecnología de internet, hay tantas cosas que te van a preparar, que te van a hacer maduro espiritualmente. Quiero leerte esta palabra que está en 1 de Timoteo 4, 7, 9. Dice, no prestes atención a historias falsas. Es el apóstol Pablo hablándole a su discípulo. O sea, no te creas todo lo que dicen. Y es muy aplicable hoy en este tiempo. Hemos escuchado tantas cosas de la pandemia que a veces estamos horrorizados. Espérate, tranquilo, pídele discernimiento al Espíritu Santo. Dios, ¿eso será cierto? Yo oigo que todo el mundo dice esto. ¿Crees que sea cierto? Pide discernimiento. Dios te va a contestar. Dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo por Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y que también debemos creer. En la vida cristiana es imposible mantenerse estático, eso es imposible. Si tú te mantienes estático, no te vas a quedar en este nivel. Poco a poco te vas a ir degradando, te vas a ir degradando. Y cuando las cosas de Dios dejan de estar presentes en tu mente, dejan de estar presentes en tu alma, entonces es muy fácil escuchar la voz del enemigo que te quiere distraer y te quiere guiar lejos de la presencia de Dios. Yo lo veo de esta manera. Es como cuando inflas un globo. Lo inflas y si se te suelta accidentalmente, así se desinfla. O sea, todo lo que te cuesta de trabajo inflar, se desinfla así. Es impresionante. Y ahí tienes que agarrar otra vez tu globito y igual, tú empiezas a caminar con Dios. Empiezas en los rudimentos del Evangelio. Empiezan a darte alimento más sólido, porque acudir a la iglesia es precisamente eso, ir al centro de capacitación. Te empiezan a capacitar, te empiezan a enseñar más y de repente dices, hoy este domingo no voy a ir. O haz tu devocional, ay sí, pero estoy cansado, yo creo que mañana. Sí, mañana a primera hora lo hago.
Y al día siguiente resulta que tenías una cita que no te acordabas, vas y la atiendes, regresas otra vez cansado, comes, reposas la comida y vas postergando y se desinfla. Entonces, amado, el cristiano cuando está creciendo en conocimiento y lo suspende, no se queda estático este conocimiento, se pierde. Es como cuando llegas a la parte más alta de la curva, no epidemiológica, de la curva de la montaña rusa, y ahí se va la luz, ahí se queda varado el carrito. El carrito le va a ganar el peso para un lado, hacia las cosas de Dios o hacia las cosas que no son de Dios. Pero no se va a quedar estático. Necesariamente, si se quedara estático, alguien va a venir a rescatarlos y quitarlos de ese lugar, para un lado o para otro lado. Amado, es una gran mentira que todo lo que tú adquiriste se queda. Si no lo ejercitas, se pierde. Y esa es una de las causas más lamentables que Dios tiene en su corazón. Y es por eso que Él dijo, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. O sea, Él quiere que tú prosperes. Él lo desea. La exhortación de este mensaje, pues, es los creyentes deben continuar hacia la madurez. Debe de ser un caminar perpetuo, debe de ser continuo, constante, y no debemos de hacer altos en el camino. Podríamos hacer altos para otras cosas, pero en la palabra de Dios nunca, nunca, porque mientras más tienes, más quieres, y el que más, dice la palabra de Dios que el que más tiene, más se le exige. Entonces, no te extrañes que de pronto te vayan a pedir, te vayan a exigir que empieces a enseñar, porque sabe, y eso es la mayor bendición. Enseñar es la mayor bendición, porque el primero que recibe la capacitación eres tú, y no de un autor, de varios autores, de Hebreos, de Pablo, de muchos autores que te van a enriquecer de una manera, y sobre todo que vas a ir tendiente a la perfección, es decir, a la madurez. El mayor anhelo de un padre es que los hijos crezcan sanos, crezcan bien alimentados, pero que tengan una carrera universitaria, que tengan algo con que se puedan defender en la vida, que puedan participar en diferentes ámbitos en la vida para poder vivir de una manera sana. Y de esa misma manera es que Dios quiere que nosotros seamos maduros en el caminar cristiano, porque Él quiere que empecemos a dar frutos. Nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu dará un fruto en nosotros y ese fruto lo verán los demás y los demás se van a enamorar de todo ese fruto y se van a acercar para que nosotros entonces podamos compartir las maravillas, las proezas, las grandezas de Dios nuestro Señor. Te quiero leer en Hebreos 6, 1, 3. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dijeron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Amado, es 100% normal que los creyentes crezcan. Lo que es totalmente inadmisible es que se estanquen, es que se pierdan, es que ese desarrollo
que había llevadose con buen cauce se quede estancado, porque no se quedará estático. Tarde o temprano se va a ir diluyendo y se irá perdiendo. En Hebreos 6:12 vuelvo otra vez a este pasaje, solo que en Dios habla hoy, dice: no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quien por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Dios a todos nos ha prometido grandes promesas, pero si nos estancamos no vamos a tener la oportunidad de tener acceso a ellas, porque regreso a ese ejemplo burdo que te puse de cuando el padre espera que sea maduro su hijo para darle un regalo valioso. Dios está esperando que nosotros maduremos para podernos darnos todo lo que Él tiene destinado por nosotros. Y con esto voy a concluir. Dios ha dicho: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate, ahora vamos a empezar al revés. Tu alma va a prosperar porque en tu alma está la mente. Tu alma va a prosperar en la medida que tú con diligencia leas la palabra de Dios. Tu alma, tu mente va a prosperar. Y así como prospera tu alma, así prosperarás tú en todas las cosas y tendrás salud. No son automáticas las cosas. Tienes que poner de tu parte. En Juan 1:2, en Reina Valera dice: no debemos ser perezosos, sino diligentes en echar mano de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una herramienta poderosa. Es una herramienta que por orden, por instrucción de Dios el Padre, el Espíritu Santo levantó a Jesús que estaba muerto. Es un recurso poderoso que hoy vive en nosotros. Es un recurso poderoso que los profetas de la antigüedad tenían por momentos para que Dios hablara a través de ellos. Hoy Jesús le rogó al Padre y le dijo: Dios, quiero que envíes un consolador para cada uno de mis hermanos que están en la tierra. Y el Padre dijo: está bien. Y mandó a un consolador que es igual en majestad, igual en autoridad, igual en poderío que Jesucristo, y que es la tercera persona divina, la tercera persona de Dios, y que hoy vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa herramienta poderosa, pero no la usamos, amado. No queremos leer el libro de las instrucciones de cómo usar esa herramienta y la estamos dejando obsoleta dentro de nosotros. Eventualmente grita y gime y te dice: no vayas por ahí. Y entonces tú dices: ¿quién me habló? Ok, no voy. Pero es algo que deberías de estar ejercitando todos los días, deberías de estar comprendiendo el manejo de esa herramienta. Y ese manual es este, amado, es la Biblia. Aquí te puede enseñar todo el procedimiento y te puede liberar de esa inmadurez, pero sobre todo te va a dar lo que Dios quiere. Dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, en medida que va prosperando tu alma, también vas a ir prosperando en todas las cosas. De otra forma no. Pero fíjate, Dios quiere, dice: amado, yo quiero que seas prosperado, pero por favor haz tu parte. Tu parte es buscar con diligencia las cosas de Dios. ¿Qué es diligencia? La palabra diligencia significa hacer las cosas con amor. En el libro de Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. Dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagas, hazlo pensando en Dios. O sea, esto lo voy a hacer, pero para que a Dios le agrade.
y voy a hacer este mueble, pero lo voy a hacer perfecto para que a Dios le agrade. O sea, no pienses, se lo voy a entregar a mi cliente, aquí tiene un rayoncito, pero espero que no lo vea. No, haz las cosas como para Dios y eso te va a levantar grandemente tu estándar de hacer las cosas bien. Entonces, amado, el hacerlo así como para Dios se dice con diligencia, porque se hacen las cosas con un amor extremo, con un gran amor. Cuando tú haces las cosas con amor, las haces bien hechas, las haces con gusto. Pero también la palabra diligencia proviene del latín dis y lego, que significan escoger lo mejor, dejando lo que carece de importancia. Cuando tú eliges lo mejor y vas siendo selectivo y vas quitando y escudriñando todas las cosas que no te sirven, en ese momento empiezas a prosperar tu alma. Y en ese momento Dios empieza a prosperarte todas las cosas como es su deseo y te provee de salud. Recuerda que la salud no es solo es física, también es mental. Dentro de la salud física podemos tener la salud bucal, la salud dental, la salud de todas las áreas de nuestra vida, pero nuestra salud mental también es importante. La salud espiritual. ¿Y cómo prospera tu alma? Pues renovando tu entendimiento cada día. Esa es la única manera. En Romanos 12:2 ya nos lo decía, que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos, que transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Continuamente nos está hablando sobre nuestra mente. Saca la basura de nuestra mente, sácala, renuévate continuamente, almacena solamente las cosas de Dios. Las cosas de Dios te van a llevar a una madurez, vas a ser habilitado para ser maduro, para alcanzar la talla del varón perfecto. Si nosotros hemos creído en alguna mentira y la hemos almacenado, a medida que tú metas la verdad de Cristo y la metes y toda la verdad de Dios la vas metiendo, ya no va a haber lugar para esta mentira y se va a ir desplazando paulatinamente. Entonces ustedes obtendrán y disfrutarán lo que Dios ha prometido si diligentemente desarrollan su vida espiritual. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu mente. Ese es el deseo ferviente de Dios. Por favor, hagamos nuestra parte. No nos desviemos del camino. Amado, pues espero que haya sido de gran bendición este mensaje como lo fue para mí. Y nos vemos el próximo domingo a las 12 del día en este mismo canal. Y recuerda que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te guíe por sendas de paz y de justicia. Dios los bendiga.